Hola, ¿qué tal comunidad universitaria? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y bienestar. El día de hoy vamos a tocar el tema de planificación familiar. Para ello hemos invitado acá a nuestro SEC a la máster Cruz Marisol Serna Bravo. Ella es magíster en emergencias médicas con estudios de PhD en ciencias de la salud y actualmente es docente de obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas. Máster, para nosotros es un honor tenerla acá en nuestro SEC. ¿Cómo está? Cuéntenos. Igual, mucho gusto, encantada de servirle a la comunidad universitaria y a todos. El gusto es de nosotros. Antes de iniciar, quiero empezar con este dato. La Organización de Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA, trabaja para conseguir un mundo en el que todos los embarazos sean deseados y todos los nacimientos sean seguros. Partiendo de esto, empieza nuestro tema del día de hoy, que es la planificación familiar. Háblenos un poco, doctora, ¿en qué consiste esto de la planificación familiar? Bien, como dice, planificación en sí es un plan, un proyecto de vida en donde se toman los principales pilares, que es saber cuándo vamos a tener un hijo, cómo lo vamos a tener, el espacio entre un hijo y hijo. Y no incluye solo eso, incluye un campo más, pero en sí es un plan, un proyecto de vida para planificar tu familia, para saber cuándo tener hijos, ¿no? Al hacer nuestra investigación nos tocábamos que hay dos campos que aborda la planificación familiar, que es el proceso de gestación o embarazo y el proceso del impedimento, que es el método de los anticonceptivos. Claro. Háblanos un poco de estos dos métodos. Ya, la planificación familiar, que incluye métodos anticonceptivos, hay una gran gama de anticonceptivos. Tenemos métodos orales, lo que la mayoría conoce, que son pastillas anticonceptivas. Tenemos los métodos como implantes que son cápsulas de Silastic que se ponen subdérmicos. Tenemos también dispositivos intrauterinos de algunas clases. Tenemos lo que conocen más de barrera, como son los preservativos masculino y preservativo femenino. Tenemos también métodos naturales de anticoncepción, como son como quien dice, algo natural es el método calendario, saber qué días estamos fértiles y tenemos abstinencia en esos días de fertilidad. También tenemos el método de la temperatura basal. Tenemos también un método que se llama de Billings, que consiste en verificar el moco cervical que sea muy filante. Cuando está más filante, que se estira más como una clarita de huevo, como una clara de huevo, es el día de la fertilidad. Son métodos naturales también, ¿no? Entonces, eso es la planificación familiar. El otro es lo que es la fertilidad. Hay parejas, hay una población que tienen más de un año sin usar métodos anticonceptivos y no pueden concebir, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas de infertilidad, incluso de esterilidad, ¿verdad? Y para esto también hay métodos como reproducción asistida y algunos métodos médicos, y lo que más va más allá es la reproducción asistida. Entonces esto en conjunto son los dos pilares de la planificación familiar. Una vez yo ya quiero empezar a planificar, ¿cuáles serían los exámenes o las pruebas que a mí me hacen para yo planificar en familia? Muy buena pregunta, excelente. Imagínense, hay jóvenes que se automedican un anticonceptivo, lo cual es muy perjudicial. Tenemos que saber en qué condiciones de salud estamos, haciéndonos exámenes,
sangre, orina, heces, haciéndonos una buena ecografía del aparato reproductor, incluso de mamas, porque puede tener algún condicionante que no lo hemos descubierto y estamos tomando a veces anticonceptivos hormonales y puede ir en perjuicio a la salud. También tenemos que tomar en cuenta que hay métodos anticonceptivos que son de forma permanente, como una ligadura, ¿no? Hay otros que son para mayor tiempo de uso, como por ejemplo los dispositivos intrauterinos, que actualmente duran 14 años, hasta 14 años, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Qué puedo hacer para iniciar planificación familiar? Hacer una consulta de planificación familiar, acudir a un profesional en obstetricia, en ginecología, que me pueda ayudar y no automedicarme. Y también que me enseñe a cómo utilizar, por ejemplo, hay anticonceptivos que se pueden utilizar durante la lactancia y otros que no, ¿no verdad? Entonces, eso es muy importante, hacer una consulta a un profesional, no automedicarnos. Lo único que puede libremente tomar como anticonceptivo son los métodos de barrera, como es el preservativo masculino y el femenino. Y cabe recalcar que el preservativo femenino es más seguro que el masculino. ¿Por qué? Porque el preservativo masculino le cubre todo el genital externo de la mujer, todo, es grande, y ahí, además de hacer anticoncepción, hace una prevención en las ITS, que significa infecciones de transmisión sexual. Una vez yo ya fui a conocer cuál es el mejor método para mí en cuestión de mi organismo, ya me recetaron a mí, por ejemplo, el método de las pastillas. ¿De qué manera yo podría malograr este método anticonceptivo y me perjudicaría o no funcionaría mi planificación familiar? Ya, mire, se perjudica la planificación familiar si no tenemos un orden. Es decir, el método anticonceptivo que se debe tomar diariamente, es decir, cada 24 horas, y interrumpimos, nos olvidamos y lo tomamos a los 3 días, a los 4 días, le puede perjudicar porque usted se va a asustar que por deprivación hormonal, o sea, se interrumpió esa dosis, esa microdosis, viene y usted presenta un pequeño sangrado por deprivación hormonal. Y también le perjudica y malogra la anticoncepción porque puede iniciar la ovulación, porque ya esa microdosis diaria ya no está cada 24 horas, sino que ha pasado algunos días que se olvidó. Por eso los métodos anticonceptivos, de acuerdo a la consulta, y uno más o menos ve con qué paciente está tratando, uno sabe qué le va a recomendar. En este caso, si yo veo que es una persona muy ocupada o muy distraída o tiene alguna falencia en ese sentido del orden, yo le recomendaría, qué sé yo, un anticonceptivo inyectable mensual. Quizás cobra el sueldo y cada mes, o sabe que cada mes tiene que inyectarse, ya no estaría diariamente tomando anticonceptivos, sino una mensual. O quizás poner un implante que se coloca, el implante, por ejemplo, Jadel, 5 años de duración, el Implanon, que hay aquí en Ecuador, 3 años. Entonces, eso sería para una persona, un estudiante, una ejecutiva y todo, siempre y cuando que hemos hecho una valoración del estado de salud. Y de aquí radica la importancia de ir previamente al médico para consultar y hablarle cuáles son las Claro, a un actividades profesional diarias. en la obstetricia, en la ginecología, o quizás al médico general. Y ellos, conforme a mis respuestas, me Sí, indican claro. el mejor método anticonceptivo Sí, para mí. claro. Y también tenemos que recalcar en lo que es la planificación familiar, el examen de las ITS, incluido el HIV-Sida, y también en las mujeres que ya han tenido el inicio de su vida sexual activa, deben de hacerse un examen de Papa Nicolau, el cual lo hacemos ahí en Bienestar Estudiantil. Yo soy la obstetra de Bienestar Estudiantil de toda la universidad y yo hago los Papa Nicolau y también
estamos haciendo la inspección visual con ácido acético a nivel del cuello uterino, que se llama IVA, que también es un método que puede hacer prevención, que es muy efectivo en la prevención de la neoplasia del cáncer cervical. Entonces estamos trabajando en eso. E incluso es el tema de mi tesis doctoral, la efectividad de la inspección visual con ácido acético frente al Papa Nicolau. ¿Por qué es importante? Porque vamos a hacer la prevención de que no hay mujeres jóvenes de 30 a 35 años que ya tienen un carcinoma in situ. Entonces tenemos que hacer un aporte a reducir esa mortalidad de las mujeres en nuestro Ecuador, haciendo estas estrategias de la inspección visual con ácido acético y haciendo estrategias del Papa Nicolau para prevenir, porque el cáncer cervical es 100% curable. Es 100% curable si lo detectamos a tiempo. Hay tratamientos económicos. No así, cuando nos hemos descuidado, nunca vamos a la consulta, nunca se han hecho un Papa Nicolau, nunca se han hecho una ecografía de mama, una ecografía de útero, y ha tomado indiscriminadamente por años pastillas. O porque la amiga le dijo, bueno, yo me tomo la pastilla el día después, cada vez que la necesito, 3, 4 veces al mes. Y no es así. Se llama pastilla de emergencia. Hay muchos tópicos que tratar en la consulta de planificación familiar. Una vez identificado mi método para planificar, ¿cuáles serían los beneficios que yo obtendré a raíz de esta planificación familiar? La libertad. Usted va a estar libre, tranquila, sabe que es responsable, planificando, que ha usado sus métodos anticonceptivos adecuadamente, y va a tener el tiempo necesario para graduarse, para hacer, producir para usted mismo, y sabe que para tal fecha o tal proyecto o planificado voy a tener mis hijos. No es así con las personas que indiscriminadamente inician su vida sexual activa y no usan ningún método anticonceptivo, ¿verdad? Hay mitos, creencias también, pero todos debemos de apuntar a eso, a la planificación familiar, al uso de anticonceptivos. Y las parejas que no han podido concebir después de un año de vida sexual sin tener anticonceptivos, no han podido concebir, hacer también la planificación familiar en cuanto a la reproducción, a iniciar una reproducción. ¿Cuándo nos recomendaría empezar a tocar este tema de la planificación familiar? ¿Cuándo es el momento preciso? Ya, el momento preciso es desde que inicia la adolescencia. ¿Por qué? Desde que tiene 10 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre en la adolescencia hay el influjo de las hormonas, el inicio de la libido, el despertar de la sexualidad. Entonces tenemos que hablar y dejarnos de mitos de la sexualidad responsable, hablar de la planificación familiar, porque ha habido casos de señoritas y de jóvenes que tienen hijos de 11, 12, 14 años, que es un niño cuidando a otro niño. Entonces, desde que estamos tempranamente, ya para los 10 años, ir hablando, claro, de acuerdo a la edad, así ir indicando con un lenguaje sencillo, indicando de qué se trata, ¿no, verdad? Porque no podemos hacer abrupto. Ya cuando son más adultos y todo, ya podemos hablar libremente de qué se trata, todo lo que es las relaciones sexuales y lo que es la planificación. Pero lo mejor es tempranamente, porque el conocimiento nos hace libre. Entre más conocemos, tenemos mucha libertad de discernir lo que está bien, lo que está mal y lo que se puede hacer, ¿verdad? Qué bueno que toca este tema del conocimiento, nos hace libre de tener conversaciones. ¿De qué manera los jóvenes pueden tener este tipo de conversaciones honestas o abiertas con su padre de familia, con su pareja, con su médico? Ya que por lo general los jóvenes son un poco retraídos respecto a este tema por temas de juicio o cualquier temas de valor. Ya, ¿de qué manera? Hablando frontalmente, investigando también, porque cuando investiga, lee, entonces tiene más bagaje de conocimiento para preguntar de forma lógica de qué se trata.
también tenemos el beneficio que a nivel de escuelas, colegios, sí se habla de la educación sexual, sino que como usted dice, es una realidad. Hay jóvenes muy retraídos, hay jóvenes que muy ocultos y les da miedo hablar del tema, y ahí es que tienen, como quien dice, esa falla y presentan embarazos no deseados, presentan una ITS, una infección de transmisión sexual, en base a que ha habido una desidia, no de parte de los padres, de parte de los cuidadores o de parte de la misma persona que no se ha interesado en investigar, en preguntar, en leer. Ahorita el que sabe leer y escribir puede aprender de todo con lo que está en las redes, en los espacios cibernéticos, ¿no? Claro, y más que todo con la tecnología todos tienen esta posibilidad de buscar cualquier tema. Con tal que sepa leer y escribir puede aprender y leer, y también en base a ese de que aprende y lee puede preguntar más y estar más preparado. Empezando un poco con nuestra investigación, nos topamos mucho con páginas que hablaban solamente de empoderar a la mujer en cuanto al tema de planificación familiar. Ahí nos adentró a nosotros la duda. ¿Por qué solamente se toca el tema de la mujer si en la planificación familiar también va a influir lo que es el hombre, las personas de género diverso? ¿Cómo se podría empoderar a todo el público que está inmiscuido en esta planificación general? Ya desde la misma mujer, dejar en claro que la planificación familiar es una cuestión de pareja, porque los que tienen contacto íntimo y los que tienen relaciones sexuales son en pareja. Asimismo, lo mismo que es, hablando del otro pilar de la planificación familiar, la fertilidad, también es cuestión de pareja. Incluso nosotros en la carrera de obstetricia, yo doy la cátedra de psicoprofilaxis materna y estimulación temprana, prenatal, y es cuestión de pareja, asimismo la planificación familiar. Entonces, nosotros mismos también tenemos que alternar los métodos de planificación familiar, porque el hombre también puede usar métodos anticonceptivos, aunque sea como es aquí en el país, de barrera, y alternar un tiempo con un método y el tiempo ella, un tiempo él. O sea, debemos incentivar a compartir la responsabilidad. Y así hacer parte a las dos de este proceso. Claro, al menos si hay amor, hay interés. Si no hay amor, no hay interés. Hablando respecto al tema de planificación, por ejemplo, si yo sufrí de una pérdida de un embarazo, hipotético caso, ¿cómo se tocaría el tema en cuestión psicológica y emocional para mí el planificar? Ya, mire, lo más importante si una mujer ha tenido una pérdida es hacer una historia clínica, investigar qué pasó ahí. Hay problemas incluso congénitos en que la mujer tiene abortos a repetición, tiene infecciones como la toxoplasmosis que hace que la mujer aborte. Entonces, a esa pérdida, para estar más estable, lo recomendable es que debe de planificar 1 año o 2 años para que se recupere su organismo, se recupere su estado emocional, y tratar este punto con la pareja, con la familia. Muchas veces la mujer está sola porque su pareja viaja por asuntos de trabajo o ha tenido una pérdida que ya no está, falleció, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tener el apoyo emocional es la familia. Si la familia no basta, podría hacerse también ayuda psicológica, ¿no? Estrategias, terapias, hacer una intervención ya a nivel de otro profesional, ¿ya? Todo con tal de siempre apuntar a la salud y cuidar todos los aspectos de la persona. Apuntar al bienestar. Al bienestar, esa es la palabra, correcto. Yo estoy muy segura que la gente que está viendo este live se está interesando mucho por este tema de planificación familiar. Como profesional, ¿cuáles serían las recomendaciones que daría a este público que le está viendo si quieren empezar a planificar? Ya, la recomendación es buscar ayuda profesional para que hay la consejería, incluso hay una guía de consejería
en la planificación familiar del MCP y nosotros como profesionales seguimos esta guía que tiene 5 pasos. El primer paso es entablar la confianza. Entonces, entablamos la confianza hablándole por su nombre e indicándole que estamos ahí para disipar cualquier duda en cuanto a planificación familiar. Ese es el primer paso. Y hay algunos pasos más que lo hacemos en la consulta. Pero siguiendo esta guía, la confianza y saber que estamos frente a un profesional con el conocimiento suficiente para que nos ayude. Entonces siempre debemos buscar ayuda profesional y seguir el método que nos han indicado que es más adecuado a nuestra salud y a nuestra situación que nos encontramos. Como les decía hace un momento, si tenemos una paciente o una usuaria que ella es muy ocupada, que está con muchas actividades, quizás se le va a olvidar tomar los anticonceptivos diarios, ya sabemos, podemos darle uno mensual, que es más fácil y tiene el mismo efecto de anticoncepción y va a estar tranquila. Entonces, primero la ayuda profesional para iniciar. Y si hay algo de emergencia, sí hay también el método anticonceptivo de emergencia, ¿ya? De emergencia. Para la ayuda está disponible su departamento, como claro, mencionaba. El área en bienestar estudiantil, entre todos los consultorios y ayudas que hay, está el área de obstetricia, donde yo laboro como parte de mi carga horaria, de mi gestión académica. Yo doy las consultas por ahora en este ciclo, los días martes y miércoles de 1 a 4 de la tarde, martes y miércoles. Y se pueden agendar y podemos iniciar métodos de planificación familiar o si tienen duda de alguna ITS o si tienen duda de la fertilidad. Estamos a las órdenes. Estoy segura de que muchos estudiantes van a ir allá con usted, doctora, así que ya saben, tienen una cita agendada con la doctora de 1 a 4 los días martes y miércoles. Allí las puertas están completamente abiertas para que sean atendidos por la doctora. Sí. Doctora, un gusto tenerla acá con nosotros. Sí, gracias también, yo estoy a la orden. Un honor para nosotros, doctora, tenerla acá en nuestro espacio de salud y bienestar. La agenda queda completamente abierta para toda la comunidad, así que los esperamos. Dejen sus comentarios, cualquier duda la estaremos receptando. Yo soy María Fernanda y esto fue un nuevo programa de salud y bienestar. Hasta una próxima. Thank you.